Bienvenidos a nuestro miércoles de innovación con Ubic. Hoy queremos compartir nuevamente un contenido que ya hemos tocado anteriormente, que es el de segmentación, pero lo vamos a conectar con el de propuesta de valor, que fue uno de los primeros webinars que hicimos hace más de un año. Estos dos temas están muy relacionados y seguro van a aportar mucho valor al crecimiento de pequeñas y medianas empresas, pero también a consultoros e instituciones que están apoyándolas para lograr más y mejores resultados. Mi nombre es Andrés Otero y en estos 20 años de desarrollo profesional he estado trabajando apoyando empresas en diferentes sectores económicos y hace unos 5 años hemos conformado con un grupo de consultores una plataforma digital que facilita el acompañamiento de empresas y de este conocimiento de las prácticas en empresas hemos sacado algunos contenidos como este que estamos compartiendo. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a tocar en 5 puntos el tema de segmentación y propuesta de valor. Lo primero que vamos a hacer es plantear un punto de partida en el cual vamos a traer algunos de los elementos que hemos tocado en webinars pasados. Vamos a hablar de unos conceptos claves, vamos a plantear un desafío y finalmente de ese desafío vamos a sugerir una forma de aplicar estos conceptos que son tan importantes con una herramienta que seguramente le va a aportar. Y como siempre hemos mencionado en nuestros diferentes webinars, cada cosa que hagamos en una empresa debe tener un propósito asociado a objetivos y a métricas. Hoy vamos a tocarlo desde el objetivo o los objetivos relacionados con la cara de mercado. Para los que han estado en webinars anteriores, ustedes reconocen o recuerdan que nuestro modelo de negocio o la forma en que hablamos de las empresas es la analogía con un cubo, en el cual las 6 caras del cubo representan cada uno de los componentes relevantes en la conversación de una empresa. Una de esas caras relevantes en la figura del cubo es la cara de mercado y clientes. En esa cara de mercado y clientes hay 5 objetivos que debemos buscar. O 1, 2 o 3 de esos 5 objetivos. Cada vez que trabajamos con una empresa les decimos, escoja 1 o 2 de esos objetivos para que podamos enfocar nuestros esfuerzos en lograr los resultados que necesita la empresa en el momento empresarial. Esos objetivos, para recordar a los que ya lo vieron y aquellos que no lo han visto puedan reconocer el valor de los mismos, son propuestos por la OCDE en el manual de Oslo. En este manual, ellos proponen más de 20 objetivos que nosotros lo que hemos hecho es relacionarlos con las caras del modelo de negocio. Estos 5 asociados a aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de la empresa, de los clientes, aumentar la visibilidad en la exposición de los productos, aumentar o mantener la cuota de mercado, entrar en nuevos mercados y establecer relaciones más estrechas con los clientes, son 5 objetivos que algunos de ellos son prioridad para la empresa el día de hoy. El concepto que estamos viendo, los elementos que vamos a ver acerca de segmentación de mercado y propuesta de valor, sin duda pueden ayudar al cumplimiento de uno o más de estos objetivos. Pueden apuntarlos, igual ustedes pueden repasar este webinar, pero si algo quieren llevarse para sus procesos de gestión empresarial es pregúntense cuál de estos objetivos es su prioridad el día de hoy. O si estamos desde el sombrero de consultor o institución, es a cuál objetivo le vamos a apostar, porque dependiendo del objetivo que estemos buscando lograr, así están las métricas y sobre todo así van a ser las acciones que me ayuden a cumplir esos objetivos. Según Bain, que es una compañía de consultoría mundialmente reconocida, tal vez una de las más grandes, si no la más, plantea una estadística bien interesante. Las empresas crecen un 15% cuando segmentan bien sus mercados. Las otras crecen un 5%. Y esta reflexión me gusta mucho porque hemos encontrado empresas en este camino y hemos conocido de nuestros consultores aliados cómo, aunque las empresas están creciendo, tal vez no están creciendo lo que deberían crecer por no aplicar esto que han escuchado muchas veces, que es la segmentación de mercado. O explicado de otra forma, desde el mismo propósito de Ubic. Nosotros hemos identificado que cuando entramos a una empresa y solo tocamos el tema de segmentación,
las ventas empiezan a aumentar. No quiere decir que no hayan crecido en venta los últimos meses o años. Lo que generalmente identificamos es que crecen en ventas, pero no crecen maximizando la posibilidad de generar mayores ingresos para la empresa. Entonces, la segmentación es muy importante, es muy demostrado que en la medida que segmentamos nuestros mercados y reconocemos la propuesta de valor para cada segmento de mercado, los resultados de la empresa van a ser superiores. Entonces, si estamos en zona de confort, en la que estamos vendiendo porque lo hemos hecho siempre de la misma forma, puede ser que sí estemos generando ingresos, pero la pregunta es, ¿estás generando los mayores ingresos que podrías generar? O como consultor de institución, ¿estás apoyando a la empresa a generar los ingresos máximos que podría generar? ¿O estamos en zona de confort creciendo por inercia? Entonces, metodológicamente, actitudinalmente o con propósitos definidos, podemos lograr más y mejores resultados en el proceso de ventas. Entonces, estos dos temas, ya partiendo de conceptos claves, hablan de la segmentación de mercado como esa posibilidad de fraccionar grupos de empresas, si estoy vendiendo a empresas, o de consumidores o clientes, si estoy vendiendo a consumidores o clientes, con características relativamente similares y que de ese conocimiento de las características yo pueda proponer un valor o desarrollar un producto o servicio que sea acorde con ese segmento de mercado. Entonces, de segmentación de mercado hemos escuchado muchísimo y sé que muchos de ustedes tal vez han sido expertos o son expertos desde el punto de vista práctico como empresarios o como consultores o líderes en una institución. Pero a veces se nos dificulta materializarlo, se nos queda muy etéreo, se nos queda con muchas definiciones hasta académicas que se vuelven muy difíciles de implementar. Hoy vamos a tratar de ir a la herramienta práctica, a la forma de llegar mucho más rápido a segmentar un mercado y generar un plan que me lleve a mejores resultados. Por otro lado está la oferta de valor. Y en la oferta de valor o en la propuesta de valor estamos hablando de todas esas formas o variables que me ayudan a satisfacer las necesidades, los deseos, los gustos de ese segmento de mercado que estamos escogiendo o caracterizando. Pero sobre propuesta de valor hay también muchas definiciones, algunas más etéreas que otras, hablan del diferencial, del valor agregado, del intangible, y finalmente cuando hablamos de esas definiciones nos quedamos sin la posibilidad de parametrizarlo, cuantificarlo en términos prácticos para la empresa. ¿Cómo lograr una propuesta de valor cuantificable? Se vuelve un gran reto para las empresas. Hoy muchas de las organizaciones que conocemos están trabajando en pro de una propuesta de valor diferenciada, son aquellas que están logrando más y mejores resultados, están logrando entrar a nuevos mercados, están logrando diferenciar sus productos, visibilizar sus productos y esos objetivos que vimos en una diapositiva pasada. Entonces, segmentar muy bien el mercado y la propuesta de valor se vuelve vital para el proceso de crecimiento de las empresas. Vamos a hablar segmentación, propuesta de valor y vamos a ir entrando un poquito en algunos conceptos cada vez más claves para este propósito. Segmentación de mercado propone 3 fases y este es un referente a Kotler, que es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en temas de marketing o desarrollo de mercados. Y él propone en uno de sus escritos hace ya algunos años, que ha sido pues evolucionado, ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado, 3 procesos o 3 fases en ese proceso de segmentación de mercado y posicionamiento. En la primera es cómo segmentamos el mercado, cómo definimos las variables, finalmente con esas variables cómo la aplicamos a un mercado y cómo pues desarrollamos esos perfiles de la segmentación que nos ayuden a encontrar la propuesta de valor que es la que nos va a ayudar a vender más. En la segunda parte, cómo seleccionamos el mercado objetivo, porque fíjense que yo puedo en la primera tener muchos segmentos de mercado. 10, 20, 5, 3, dependiendo de cada modelo de negocio, pueden ser muchas variables, pueden ser muchos tipos de mercado, por lo tanto, al final yo puedo tener una lista de 10. En la segunda fase es cómo priorizo esos mercados.
Porque sí, me puedo quedar en la segmentación y analizando, y mucho análisis a veces produce parálisis, una frase muy conocida. Entonces, analizamos, escogemos de esos diferentes segmentos de mercado cuáles son los priorizados, y ya cuando hemos priorizado y tenemos esa valoración de los segmentos que hemos hecho en la primera fase, empezamos a configurar lo que es la propuesta de valor o el producto o servicio que va a satisfacer las necesidades de ese mercado. Y pasamos a esa tercera fase, que es posicionamiento del producto o servicio. Y aquí tenemos un proceso que parte de la segmentación de mercado hacia el posicionamiento de producto o servicio. Pero no necesariamente así funciona para todos. Puede ser, de hecho, que yo tenga muy claro qué es lo que es valioso en mi producto o servicio y lo que haga es devolverme, ¿no? Porque, por ejemplo, en industrias culturales hay un arte que ha sido desarrollado, es una propuesta de valor que ya el artista tiene por naturaleza. Cómo desde ese producto que se puede posicionar, me regreso para entender cuál es el segmento de mercado que valora más lo que yo sé hacer. Entonces, esta otra posibilidad de hacerlo es entender desde mi propuesta de valor cómo segmento mercados. Aquí, como estaban viendo en la propuesta que hace Kotler, es segmento, priorizo segmentos y posiciono en los segmentos que he priorizado. Tres pasos que son relativamente sencillos, pero que a veces en la práctica se nos dificulta. Ahora hablemos de propuesta de valor. Tanto el de segmentación de mercado como el de propuesta de valor son webinars que hemos hecho en periodos anteriores. En los comentarios o en nuestras redes sociales pueden encontrar los links donde explicamos con más detenimiento estos dos temas. Entonces no voy a profundizar mucho en temas que ya he conversado en webinars anteriores, pero el de propuesta de valor, que lo publicamos hace unos días en nuestra red social LinkedIn, hablábamos de cómo hay diferentes tendencias en propuesta de valor. La más conocida es la asociada al modelo de negocio Canvas. Y el modelo de negocio Canvas toma dos componentes, propuesta de valor y mercado objetivo o segmentos de mercado, y lo que hace es encontrar cómo se conectan esos dos componentes. Y entonces propone un tema de diseño de la propuesta de valor y conecta lo que quiere el cliente con lo que yo puedo ofertar al cliente. Y están las necesidades, los dolores, qué lo satisface, qué no lo satisface. Y con base en eso yo empiezo a configurar lo que pueda atender a ese cliente. Sobre eso seguramente ustedes conocen algunos elementos, pero si no los invito, es una muy buena herramienta y es una tendencia que ha sido muy valiosa para muchas empresas o instituciones que lo han aplicado. Un graffiti que también tenía en la presentación de ese webinar es esa que al final o vende barato o eres diferente, ¿ya? Entonces, muchas veces la propuesta de valor se nos encasilla en ser costo efectivo o ser lo más económico posible para un mercado que está buscando opciones económicas. Pero no necesariamente es así para todos los mercados. Cada segmento de mercado valora elementos diferentes, valora o necesita cosas diferentes. Entonces nos quedamos en el escenario convencional compitiendo con precios donde finalmente muy pocos ganan o casi ninguno gana porque el margen cada vez es más pequeño y los negocios son poco sostenibles, o empezamos a reconocer cuáles pueden ser las propuestas de valor que tengo o que podría configurar para atender la necesidad de un segmento de mercado específico. La otra tendencia que también ha sido bastante usada es la de la matriz crear, donde propone 4 verbos con los cuales uno puede empezar a construir valor dependiendo de las necesidades de segmentos. Entonces hablan de crear, hablan de reducir, de eliminar, de aumentar, elementos que ayuden a satisfacer esas necesidades. Ahí, como ustedes pueden ver en el ejemplo y como lo explicamos en el webinar anterior, es esa curva de valor que está reflejada en la experiencia del Circo del Sol. Ya cómo un modelo de negocio se transforma entendiendo qué puede ser valioso para un segmento de mercado que está deseando tal vez cosas diferentes que el circo tradicional no está satisfaciendo. Entonces, como entendiendo la curva de valor de lo que está en el mercado y lo que yo podría configurar o ya tengo, puedo ser mucho más valioso y lograr mejores resultados que lo que se está logrando con el negocio, con la forma tradicional de hacer negocios. Insisto mucho en eso, porque las empresas se habitúan
y entran a lo que se llama esa zona de confort. Así como profesionalmente muchas personas están en una zona de confort donde ya tienen un sueldo, unos ingresos promedio mensuales y como que están tranquilos en ese modelo de ingresos y gastos y así podrían vivir mucho tiempo. Muchas empresas también están en esa lógica y están en una zona de confort donde están generando ingresos, pagando algunos egresos y les queda algo pues para ser sostenibles. Sin embargo, como se pregunta también para las personas profesionales, se le pregunta también a las empresas y es, ¿estás ganando lo máximo que podría ganar? ¿Estás rentabilizando tu acción como persona? Y esa pregunta desde procesos individuales, seguramente algunos de ustedes la han escuchado, pero ¿cómo la pensamos para las empresas? ¿Está rentabilizando lo mayor posible desde su modelo de negocio? Entonces puede ser que pensar la curva de valor, pensar en el elemento de propuesta de valor desde segmentos de mercado nos ayuda a encontrar soluciones que nos saquen de esa zona de confort y nos lleven a tener mejores resultados. Una propuesta de valor pues tiene que ser relevante, tiene que ser creíble, tiene que ser diferente y esos tres elementos tienen que estar siempre presentes. ¿Cómo estamos trabajando eso desde el modelo UBI, que es el modelo que estamos promoviendo de nuestra empresa y con los consultores y las empresas que están cercanas a este modelo? Como veíamos la empresa como un cubo, o vemos la empresa como un cubo, reconocemos que la propuesta de valor es lo que soporta el cubo, es la parte inferior del cubo. Si yo tengo mercado, tengo producto, tengo recursos y procesos, tengo talento humano y no tengo propuesta de valor, el cubo está sobre una base que puede hacer que no sea lo más seguro posible y en cualquier momento el cubo se puede abrir, ya sea por talento humano, por producto, por mercado. Y en analogía se ve fácil o se ve, digamos, gráficamente. En las empresas no se ve tan gráficamente, pero es real. Muchas empresas con productos que aparentemente son muy interesantes no sobreviven en el tiempo en mercados específicos o tienen mercados con una necesidad realmente insatisfecha y aunque tengan un producto, ese mercado no consume ese producto. Entonces, esa propuesta de valor, que es lo que está acá abajo, es lo que conecta los puntos y hace que la cohesión y la coherencia y el equilibrio entre las partes logren modelos de negocio cada vez más atractivos. Y aquí introducimos un elemento adicional para no quedarme hablando del cubo. Aquellos que deseen conocer un poco más de la metodología UBI o el modelo UBI, pues los invito también a que visiten nuestro canal de YouTube o conozca en otros webinars cómo hablamos puntualmente del modelo UBIC y su analogía con el cubo y cómo eso nos ha ayudado a ser mucho más claros en el entendimiento de las empresas y a lograr llegar al dolor raíz y no quedarnos de pronto en la superficie, a la causa raíz y finalmente lograr impactos significativos. Pero continuando con el tema de propuesta de valor, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, plantea que toda propuesta de valor o todo elemento diferencial frente a una segmentación de mercado, a un público que está consumiendo tus productos o servicios, se puede llevar a 4 variables: cantidad, calidad, costo o tiempo. Todo, absolutamente todo lo que transamos a nivel empresarial, incluso a nivel personal, se puede llevar a nivel de cantidad, calidad, costo, tiempo. Cuando compramos una hamburguesa, hay diferentes sitios que proveen hamburguesas, pero en algunos casos uno la compra por calidad, en otros casos lo compra por cantidad, en otros casos la compra por costo, y en otros casos la compra por tiempo, porque es muy rápido la entrega. Entonces, cantidad, calidad, costo, tiempo se vuelven las columnas vertebrales de la definición de valor desde el modelo UBI que nos da la Organización Mundial de Comercio en uno de sus manuales puntualmente para el desarrollo de pymes. Por eso hemos encontrado que a la hora de practicar o a la hora de hablar a las empresas se vuelve extremadamente importante en el logro de resultados, porque es configurar o entender qué es lo que es valioso de mi producto. Nos enamoramos del producto, nos enamoramos de la tecnología, pero nos desvinculamos a veces de lo que es la propuesta de valor
o de ese intangible, de ese intrínseco, que es lo que finalmente detona la compra. Todos podríamos hacer hamburguesas, pero lo que está buscando el cliente más que una hamburguesa es o calidad, o cantidad, o costo, o tiempo. A veces dos de esas variables continuadas, cantidad y costo. Entonces, una hamburguesa muy grande a un precio bajo, o calidad y tiempo. Una hamburguesa muy buena en poco tiempo. Digamos que las configuraciones pueden ser muy interesantes dependiendo de cada segmento de mercado. Muy variables dependiendo del segmento de mercado. Eso en grande, para los que quieran ver un poco más de detalles sobre propuesta de valor, los invito al webinar relacionado con el tema de propuesta de valor. Pero volviendo otra vez al tema de segmentación y siguiendo con la literatura que nos plantea Kotter, en este caso, él plantea esto en modelo STP, para colocarlo desde la sigla de este modelo, y es segmentar, generar un target, generar un objetivo y finalmente posicionar. Lo mismo que vimos ahora en texto, pero ahora un poco más gráfico, y vamos metiendo un poco más de herramientas para que nos ayuden. Entonces, yo tengo un universo de posibilidades y yo marco todas las posibilidades de segmentos de mercados. Entonces, la decisión de cuáles son las características para definir qué segmentos de mercado se vuelve importante. Porque cuando empezamos a segmentar las empresas, nos damos cuenta que podemos entrar en variables relativamente comunes: edad, sexo, tamaño de la empresa, género, estrato socioeconómico, cuánto me ha comprado, cuál es la venta promedio, y temas que es información que de pronto me puede ayudar sin duda a tomar decisiones sobre cuál es el segmento. Pero aparecen otras variables que a la hora de entenderlas y aplicarlas me podrían ayudar no solo a segmentar mejor el mercado, sino también a posteriormente, desde esas mismas variables, posicionar mejor mi producto o servicio o llevar mi propuesta de valor en forma mucho más clara. Por ejemplo, hoy en día se habla de las variables conductuales, y es qué medios impresos, audiovisuales, radiales consume la persona o la empresa. Cada cuánto hace una actividad particular, practica un hobby, que son temas que se sale de la estadística descriptiva, en la cual decimos, este cliente me compra 5 veces al mes, o me compra una vez al año, o me compra volúmenes de tal cantidad, que son variables importantes, pero de pronto reconocer que el cliente que me compra 5 veces al mes conductualmente es una persona que practica cierto deporte y por eso es que consume ese producto 5 veces al mes, reconocer que esa variable es la que está detonando la compra, puede ser que me ayude a encontrar que esta variable me amplíe la posibilidad de llegar a otras personas que practican ese deporte, porque eso es lo que está siendo común para esas personas que están comprando con mayor frecuencia. Esas variables son las que me pueden ayudar a tener mejores resultados. Ahora, en el segundo paso de este modelo, de esta metodología, yo priorizo cuál de todos esos segmentos es donde yo puedo enfocar mis esfuerzos. Entonces yo empiezo a calificar mis segmentos. ¿Cómo lo califico? Pues va a depender un poco de mi estrategia. Yo quiero aumentar la visibilidad, yo quiero entrar a nuevos mercados, yo quiero aumentar o mantener la cuota de mercado, yo quiero reemplazar productos existentes, yo quiero aumentar la relación con los clientes. Esos 5 objetivos que vimos al principio. Si yo quiero entrar a nuevos mercados, pues segmento el mercado nuevo que se vuelve más importante desde la lógica de mi negocio. Si yo quiero aumentar o mantener la cuota de mercado, pues segmento de los mercados que ya tengo y empiezo de pronto a dividir ese mercado en varios nichos para llegar al nicho que mayor rentabilidad me genere o mayor frecuencia de compra me dé. Entonces, va a depender un poco de las variables que aporten mayor valor a la sostenibilidad de la empresa o a la estrategia de la empresa mejor. Aquí tenemos un paso muy importante, porque al decir cuál es prioridad, también estamos diciendo cuál es no prioridad. Es decir, renunciamos a nichos de mercado, a segmentos de mercado. Y a veces nos cuesta trabajo,
porque de pronto fue el nicho de mercado, el segmento de mercado con el que empezó la empresa, o es el que me ha comprado toda la vida, o es el familiar, el amigo, la empresa aliada, el cercano, el que está de pronto en mi zona geográfica, pero no necesariamente el hecho de que esté en el mismo país significa que es el mercado que mayor valor ve en lo que yo estoy vendiendo. Puede ser que si yo enfoco mis esfuerzos en otro país, mis ventas se dupliquen, se tripliquen, se cuadripliquen y finalmente la empresa sea mucho más rentable de lo que sería si me sigo enfocando en el mercado nacional o en el mercado regional o local. Entonces, renunciar a mercados en ese segundo componente se vuelve una de las decisiones más difíciles de tomar por algunos gerentes, por algunos consultores e instituciones que deben recomendar esto a sus personas acompañadas o empresas acompañadas. Pero es importante hacerlo si queremos salir de la zona de confort. De pronto estamos acostumbrados al mismo nivel de demanda del cliente que me genera $10, 10 pesos, cualquiera sea la moneda, y de pronto solo moviendo el enfoque geográfico o el enfoque conductual o el enfoque psicosocial, que son variables que puedo usar en segmentación, encuentro un mercado donde paso de 10 a 1000 o a 2000 o a 300. Pero desde esta lógica, sin duda, buscando mejorar los resultados de la empresa. Entonces, salirnos de esa zona de confort, incomodarnos un poco y escoger mercados y apuntarle decididamente a esos mercados, se vuelve tal vez el paso en el que el nudo se desenreda, donde encontramos un poco de apertura en el camino a lograr esas ventas significativas, esa rentabilidad esperada. Una vez priorizados esos segmentos de mercado, ahora viene un plan de trabajo que demanda un entendimiento profundo de ese segmento priorizado. Porque dependiendo de cada segmento de mercado, mi plan de marketing o la forma en que yo lo voy a vender es diferente. ¿Ya? Una cosa es venderle a clientes en China y otra cosa es venderle a clientes en Bolivia o en Estados Unidos e Inglaterra, aunque tengan el mismo idioma, la cultura, el clima organizacional, la toma de decisiones tiene variables diferentes o el segmento o las variables de segmento son diferentes y eso hace que la forma en que yo segmento mi mercado empiece a tener diferencias importantes. Si bien puede haber elementos de plan de mercadeo que son comunes para todos mis segmentos de mercado, hay elementos que pueden ser diferenciales porque la conducta, por ejemplo, qué medios impresos usa un segmento de mercado, es irrelevante. Entonces yo estoy acostumbrado o habituado a pautar en tal canal de televisión o en tal red social. Y puede ser que esa red social no sea tan usada por el segmento de mercado al que yo estoy apuntando o apostándole en este proceso de priorización. Entonces, generar esta lógica de llegar en la forma adecuada a cada segmento de mercado se vuelve un arte, se vuelve algo que nos demanda creatividad, nos demanda estrategia y nos demanda ser eficientes, porque cada plan de mercadeo tiene unos recursos asociados. Por lo tanto, yo tengo que empezar a definir cuánto le estoy invirtiendo a cada segmento de mercado. Y fíjense que aquí entra algo muy importante y pues ahora que vean la herramienta lo van a ver como valioso. Y es que cada segmento de mercado que tiene un plan de mercadeo debe ser rentable. Entonces a veces hacemos planes de mercaderos muy potentes, pero que nos cuestan tanto que se consumen el margen de ese segmento. Entonces tratamos de enamorar, de seducir un mercado con tantos elementos que ese gasto asociado al plan de mercadeo es deducido de lo que me podría generar ese segmento de mercado, por lo menos en un corto o mediano plazo. Puede ser que de pronto haga una inversión para recuperar en el largo plazo desde una estrategia de quema de dinero, una estrategia de invertir para lograr un mínimo de mercado y pues finalmente ser rentable. Pero si no tengo en cuenta esos cálculos, puede ser que esté generando un hueco en mi presupuesto, un hueco en mis números, en mi flujo de caja,
que haga que finalmente mi rentabilidad sea afectada. De hecho, si empezamos a alinear estas dos últimas fases en las que yo priorizo el mercado y defino mi segmento de mercado, me puedo dar cuenta que aunque priorice un mercado, llegar a él es tan costoso que lo debería dejar no tan priorizado. O de hecho renunciar al mismo o entender que de pronto la forma de hacerlo tengo que minimizar el gasto, la estrategia de alguna forma porque me está saliendo muy costoso frente a lo que me genera ese mercado. Y por otro lado también, fíjense que también puede ser que me dé cuenta que he priorizado un mercado que llegar a él es muy fácil, es menos costoso y de pronto lo tenía en puestos 3 o 5 y tal vez debería ser puesto 1, porque la posibilidad de generación de rentabilidad de ese mercado es mucho más atractiva que las que tenía en el 1 y el 2, siguiendo en ese 1, 2, 3 de priorización de segmentos de mercado. Espero estar siendo claro porque aquí estamos hablando de una filigrana, de una conexión entre las partes que se vuelve muy retadora y especialmente hace parte del desafío. ¿Cómo priorizo segmentos de mercado? ¿Cómo defino un plan de mercadeo para cada segmento de mercado? Pero también cómo al cuantificar lo que me cuesta este plan de mercadeo podría modificar mi segmentación de mercado. Porque me doy cuenta que aquí es un poco más costoso de lo que estoy haciendo en rentabilidad en cada uno de esos segmentos de mercado. Entonces, estos dos últimos pasos se vuelven importantes. A veces nos quedamos solo en el primero y segmentamos, hacemos matrices hermosas, usamos TAN, SAM, que es cuál es el tamaño de mercado, el segmento de mercado, el segmento objetivo, y queda muy bonito al final los números, pero no llegamos al paso 2 y 3 en la cual o en el cual, en los cuales logramos definir un plan de mercadeo para cada uno de los segmentos priorizados y por lo tanto toda esa segmentación que hicimos pues no da el resultado esperado y finalmente podemos quedar con la percepción de que hicimos una segmentación y perdimos tiempo y finalmente seguimos vendiendo igual. El primer paso es importante, pero tal vez más importante que el primer paso es el paso 2 y 3. De hecho, los invito, si no van a hacer ejercicio, aquellos que están tomando esto como un ejercicio práctico, de segmentar todo su mercado con muchos nichos, muchos segmentos, muchas variables, segmente 2 y haga una estrategia diferenciada para 2 y experimente. Haga un plan de mercadeo para esos 2 y reconozca cuánto le cuesta el plan de mercadeo para un nicho, un segmento, perdón, cuánto le cuesta el plan de mercado para el otro segmento y empiece a generar valor desde lo que rentabiliza invertir un peso en un segmento de mercado versus lo que rentabiliza invertir el mismo peso en el otro segmento de mercado. Atrévase a hacer la prueba, así sea con 2 segmentos de mercado, los que ya tienen, hombres y mujeres, empresas grandes y pequeñas, con más de 100 empleados, con menos de 100 empleados. Cualquiera sea la segmentación básica o avanzada, trate de generar un paso 2 y 3 desde este modelo que le ayude a cuantificar cuánto le genera la inversión de un peso para lograr las ventas que usted está esperando. ¿Cuál es el costo de adquisición? ¿Cuál es el costo de llegar a un mercado específico? Y ahí nos podríamos meter en un tema que en fases tempranas es bastante medido, es cuánto me cuesta invertir, por ejemplo, en redes sociales para generar un prospecto o generar a alguien que me compre. Entonces, ya hablando en pequeñas y medianas empresas, yo tengo segmentos de mercado y consolido todo mi plan de mercado, incluyendo redes sociales, material impreso, visitas del vendedor, prototipos o muestras gratuitas y todos esos elementos, participación en ferias, emisiones, página web, todos esos elementos los sumo, los fracciono, los pondero según los eventos de mercado y finalmente me voy a dar cuenta que tal vez estoy gastando más de lo que debería gastar o piense que también podría darme cuenta que estoy gastando mucho dinero para un segmento de mercado que no me compra. Entonces, empresas que invierten mucho en redes sociales y el segmento de mercado nunca asiste a esa red social, nunca se conecta con esa red social, o que invierten en ciertas revistas o en ciertos canales de televisión o radiales y el segmento de mercado nunca ha logrado una conversión real en ventas a través de esos canales. Entonces, ¿cómo maximizamos nuestro esfuerzo de mercadeo o de lograr acercar al cliente a nuestro producto para finalmente lograr la venta? Es una pregunta que en esta paso 2 y 3
como lo planteamos en esta diapositiva, se vuelve retador, se vuelve un desafío y finalmente hace que logremos generar esa posibilidad de tener más y mejores resultados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, que es lo que proponemos desde las lógicas que hemos practicado, consultado, fundamentado científicamente para llegar a las empresas que hemos trabajado, también de experiencias de otros modelos de negocio que están apoyando a empresas a lograr más y mejores resultados. Fíjense que en un universo donde está mi empresa, ahí está como un círculo verde, yo creo y entrego valor, que significan esas flechas amarillas. Es decir, yo desarrollo una propuesta y se la entrego a unos clientes y los clientes, a cambio de mi propuesta de valor, me dan valor. En el sentido posiblemente el más común, económico. ¿Ya? Puede ser reputacional, relacional, bueno, pero digamos que es económico. A mayor valor entregado, mayor valor percibido. Entonces, en la medida que yo defino una propuesta de valor para cada segmento de mercado, lo más valioso posible, puedo recibir a cambio el mayor valor posible. Entonces, puedo estar vendiendo en un país donde no valoran lo que yo estoy entregando. Por lo tanto, me están pagando muy poco por lo que ellos valoran. Si cambio la configuración de mi segmento de mercado a un país que valore más lo que yo tengo, el valor percibido por ese otro país, para usar solamente una segmentación geográfica, hace que ese otro país pague mucho más por lo que yo estoy produciendo o vendiendo y rentabilizaría posiblemente mi modelo de negocio. Digamos que ahí no estamos teniendo en cuenta variables como nacionalización de divisas, exportaciones, importaciones, reformas o temas tributarios asociados a la venta en otros países, pero pongámoslo en términos generales, esa variable de segmentación que me ayuda a tomar decisiones hacia dónde me valoran más, puede llevar a que yo reciba a cambio mayor valor. Pero aquí aparece otro componente que vale la pena mencionar porque hace parte de esa creatividad que debemos desarrollar o esa gestión que debemos desarrollar, y es que así como yo estoy segmentando mercados y estoy definiendo una propuesta de valor que entrego y recibo valor del cliente, la competencia también lo está haciendo. La competencia está generando valor y entregando valor al cliente. Entonces, entra un actor adicional muy importante. En algunos segmentos de mercado puede ser más importante que en otros segmentos de mercado. Hay competidores dominantes, hay competidores que son más pequeños que lo que yo podría hacer en un segmento de mercado específico. Y ahí podríamos hablar de monopolio competitivo, donde hay segmentos de mercados tan pequeños que yo entre ahí, pues no voy a encontrar dónde consumir porque ya hay un dominante. O tan grandes donde podríamos estar muchos y todos estar tranquilos navegando sin ningún problema en el logro de los resultados. Entonces, para no entrar en ese detalle, lo que quiero decirles es, pensemos en la propuesta de valor que está ofreciendo nuestro competidor en el segmento de mercado específico. Porque a veces nos comparamos con un competidor desde lo general. Es decir, es que ese competidor tiene calidad, para decir una de las 4 variables. Pero en un segmento de mercado específico, ellos no venden calidad, sino que venden tiempo. Y como yo estoy percibiendo que es calidad, me estoy comparando con calidad con ellos y no estoy reconociendo que en el segmento de mercado, donde yo también podría entrar, la variable más importante es tiempo. Entonces tenemos que hacer doble clic y entrar hasta reconocer qué es lo que está haciendo el competidor en ese segmento para saber si lo que yo puedo configurar para ese segmento puede ser más valioso para el cliente, que podría tomar la decisión entre comprar al competidor o comprarme a mí. Recuerden, como lo veíamos en un webinar anterior, que yo tengo siempre posibilidades de 3 clientes.
el que nunca le ha comprado a nadie, que se llama el nuevo entrante. Entonces, el que llegue primero, el que oferte atender a una necesidad o un deseo de ese cliente, pues posiblemente va a lograr la venta. Entonces, venderle a nuevos entrantes al mercado, venderle a clientes actuales, y es aquel que ya me ha venido comprando, lo segmento, lo priorizo y finalmente le genero un plan de mercado para venderle a ese cliente, o venderle a clientes de la competencia, tercer nicho de mercado o tercer forma de ver el mercado. Este ya conoce el producto, ya conoce propuestas de valor, por lo tanto, mi plan de mercadeo puede ser diferenciado frente a un nuevo entrante, al que ya me compra o al que le está comprando a la competencia. Fíjense cómo se vuelve interesante este ejercicio. Algunos gerentes comerciales o gerentes generales, especialmente en pymes, son muy hábiles porque logran leer eso muy empíricamente, muy de corazón, visceral, y saben a quién venderle y cómo venderle en forma natural. Pero en el momento que la empresa empieza a escalar, cuando el gerente no se puede multiplicar por 5, por 10 y quiere vender más y más, él no puede estar en todas las reuniones de negocio o no puede estar en todos los segmentos de mercado. Él también tiene que hacer sus renuncias y decir, yo me voy a enfocar en estos segmentos que son los corporativos, los más grandes, con los que yo tengo una relación muy cercana, y yo empiezo a contratar personas para atender otros segmentos de mercados. Entonces, ¿cómo le doy las herramientas a esos comerciales, gerentes, ejecutivos de cuenta para entender que si le voy a vender a una microempresa o a una pequeña empresa del sector servicios versus el sector manufactura o el sector agroindustrial, puede ser que haya diferencias de comunicación, de la presentación del producto, o si esa empresa ya le está comprando a mi competidor directo, ¿qué propuesta de valor yo le muestro diferencial frente a lo que está él ofreciendo? Entonces, si yo quiero crecer, yo también tengo que multiplicar la capacidad de venta. Entonces, para aquellos gerentes o aquellas empresas que han sido acompañadas por consultores de instituciones que tal vez están viendo el webinar, eh, ¿cómo le recomendamos a estos gerentes a que si quieren escalar, tienen que generar eh, caracterizaciones adecuadas para encontrar segmentos, vendedores, ejecutivos de cuentas, gerentes de cuentas o gerentes comerciales que empiecen a reconocer esas diferencias de segmento de mercado para que aquello que él hace naturalmente se pueda materializar y finalmente eso que lo hace también pues se pueda multiplicar en ventas. O de hecho el mismo gerente tal vez lo está haciendo muy natural, pero tal vez quiere entrar a un negocio, a un segmento nuevo y no le va tan bien porque está tratando de venderle de la misma forma que le vende a los otros. Pues ahí lo que podemos encontrar es que también este gerente podría apropiar este tipo de conceptos y empezar a definir, listo, pues este segmento que es otro país, otra región, otro tema psicográfico, psicosocial, otro contexto conductual, pues de pronto tengo que cambiar en mi forma de ventas en este sentido y lograr resultados. Entonces, aquí empiezo a profundizar algunos elementos porque yo segmento, para cada segmento genero una hoja de ruta. En cada hoja de ruta yo cuantifico lo que les decía. Esta hoja de ruta o este plan de marketing me cuesta X y me estoy ganando 2X. Entonces me gané la mitad. Yo cuantifico. Y luego priorizo, porque entonces este comportamiento se está dando todo el tiempo, ¿no? Una cosa es lo que está pasando en el 2023 y otra cosa es lo que puede pasar en el 2024. Y puede ser que el mercado esté cambiando a tal punto que el segmento de mercado que tenía en prioridad 5 evolucionó a que fuera prioridad 1. Entonces yo empiezo a cuantificar y a priorizar y tal vez apareció un mercado 6 que empieza a subir al mercado 2 o el mercado 2 a salir de la ecuación porque ya no es un segmento que me genere valor o me rentabilice mi modelo de negocio. Y yo puedo segmentar, bueno, priorizo y luego vuelvo a segmentar. Entonces nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Segmento, plan de marketing por segmento, cuantifico, priorizo. Segmento y vuelve y juega. Todo el tiempo, ¿no? Pues dependiendo de cada modelo de negocio, hay modelos de negocio
con ciclos de venta de 2, 3 años, pues, en algunos casos, en otros casos son diarios, o por segundo si tenemos algo digital. Entonces, ¿cómo estoy constantemente tocando el tema digital? Para algunos que están conectados, que son el tema digital, fíjense que lo que ustedes han visto, o lo que hemos visto en diferentes experiencias o conceptos que hacen referencia al tema digital, hay personas dedicadas a entender al mover un botón del lado izquierdo al lado derecho cómo rentabiliza la plataforma. Y si rentabiliza lo dejan ahí, si no lo devuelven. O sea, están constantemente analizando la data para tomar decisiones frente a segmentos específicos, porque puede ser que la página web que está en habla inglesa sea muy diferente a la página que está en portugués o la que está en francés, porque culturalmente puede ser que haya diferencias donde los logos van a la izquierda y otros logos van a la derecha, para decir cualquier tema básico, y eso hace que haya personas dedicadas 24 horas o bueno, en un horario importante, con una dedicación importante, a entender cómo están rentabilizando cada botón, cada clic, cada imagen, cada foto, cada presentación de la oferta de valor. Y eso hace que finalmente rentabilicen y algunas crezcan más que otras, ¿no? Los que no hacen o hacemos eso, pues nos quedamos en escenarios de confort donde puede ser que ganemos algo, pero no necesariamente estamos ganando lo máximo que podríamos ganar. Y aquí otra referencia a modelos que son usados. Uno puede segmentar individuos, o sea, individualmente. Entonces yo podría tener, especialmente cuando tengo un mercado, uno a pocos. Si tengo 20 clientes, pues cada cliente lo puedo segmentar 1, 2, 3, hasta la 20. Tengo 20 segmentos y a cada uno le genero una propuesta de valor. O tengo esos 20 clientes agrupados en 3 nichos, en 3 segmentos. 5 por un lado, 6 por otro lado, 4 por otro lado. Y yo sé que la hoja de ruta para estos 6 es diferente a la hoja de ruta para estos 4. Y así, dependiendo de los segmentos. O puedo tener, digamos, segmentos definidos, aunque tenga un solo cliente, pero son segmentos. No es que se llama Andrés Otero, no. Andrés Otero, ¿qué perfil tiene? Porque puede ser que detrás de Andrés Otero haya otros Andrés Otero a los cuales les podría vender. O puedo tener una combinación, ¿no? En algunos casos individual, en algunos casos grupos pequeños, en otros casos grupos más numerosos. Es una práctica comercial bastante usada, es que hablan del prioridad 1, 2 y 3. Entonces la prioridad 1 son esos clientes grandes, clientes corporativos, gobierno, los que compran en volumen. Entonces son casi que individuales. Entonces yo hago tal empresa, tal entidad estatal o tal persona. Entonces son mi top 10 de clientes para colocar cualquier número. Digamos que son pocos clientes que te hacen el Pareto o son los que generan mayor rentabilidad. Entonces a ellos les genero una hoja de ruta. Luego siguen otros que están más agrupaditos, ¿no? Porque son los que siguen en volumen de eventos para tocar algunas de las variables, pero ya son agrupados. Y abajo están la masa. Entonces, prioridad 3, todos los demás, o aquellos que hacen parte de mi segmentación tradicional, que los dejo ahí porque siempre me van a seguir comprando. Entonces puede haber diferentes lógicas para decir prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y en términos de plan de hoja de ruta, posiblemente la hoja de ruta para prioridad 1 sea mucho mayor inversión porque la rentabilidad que me genera pues es mayor. En 2 baja un poco la inversión y en prioridad 3 pues hago una inversión relativamente baja porque el margen que me deja ese tier 3 o esa prioridad 3 hace que finalmente pues deba así invertir poco. Lo que no nos puede pasar es que hagamos inversión nivel 3 para atender prioridad 2 y prioridad 1. Porque las necesidades de atención de prioridad 1 y prioridad 2 son mucho mayores que los de prioridad 3, porque estos tal vez son los que rentabilizan mi negocio. Y a veces tratamos de, con la inversión prioridad 3, mantener prioridad 1, prioridad 2. Y la competencia que está por ahí escuchando también tu propuesta de valor y quiénes son tus clientes que están generando mayores ingresos o rentabilidad a la empresa, pues también están buscando la forma de capturarlos y ofrecer algo que sea realmente interesante para que se vayan con ellos. Entonces, aquí tenemos unas aproximaciones interesantes. Y la última aproximación que quiero hacer frente a segmentación de mercado y propuesta de valor es que así como teníamos nuevos entrantes
clientes de la competencia y mis actuales clientes como posibilidades, también tengo un nivel de cercanía con el cliente. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya tengo la segmentación como si fuera un cuadrante, donde en cada cruce de fila con columna tengo una diana y yo estoy apuntando al corazón de la diana. A ese corazón de la diana es donde debo llegar. Entonces, los que están afuera son los potenciales, los reales, habituales, fieles y ciudadanos. Y aquel ciudadano que es un cliente tal vez no tan conocido conceptualmente o académicamente, es el cliente que vende por ti, el que se coloca la camiseta de la empresa y te ayuda a vender. El fiel, pues te compra casi siempre, pero pues también le compra la competencia ocasionalmente. Entonces, ¿cómo apuntamos nuestra estrategia de mercado dependiendo de esa cercanía con la propuesta de valor? Se vuelve importante. Porque una cosa es una hoja de ruta, un plan de mercadeo para aquel cliente que habitualmente me compra, y otra cosa podría ser la hoja de ruta para aquel cliente que vende por ti. A él le doy viajes, le doy incentivos, le reconozco sus referidos. Al habitual, pues posiblemente no, porque me sale muy costoso debido a que él ocasionalmente me compra. Entonces yo empiezo, fíjense cómo diferencio mi estrategia de mercado. Primero, desde los segmentos de mercado priorizados. Entonces yo coloqué, ahí podría tener 5 por 4, 20 segmentos de mercado. No, escogí 4. Y en cada uno de esos 4 hay un nivel de cercanía. Entonces, para cada uno de esos 4 yo podría tener un plan de mercadeo diferenciado. Algunos podrían pensar, no, pero eso es mucho trabajo, Andrés. Sí o no, porque posiblemente el entender que una llamada una vez al mes, que me cuesta muy poco, es mucho más efectivo que invertir cientos de dólares en una página web. Puede ser que me cueste menos y sea mucho más efectivo para un segmento de mercado en particular. Entonces yo optimizo mi hoja de ruta desde el presupuesto, desde el plan que estoy ejecutando, para tener un nicho de mercado particular. Entonces me vuelvo muy preciso. Hay personas o empresas que hacen muchas cosas, más de las que deberían. Y relativamente podría ser más sencillo porque siempre hacen tantas campañas, tantas publicaciones y tienen tantos seguidores o tienen tantas impresos en las calles, tantos volantes, tantas pautas radiales. Pero cuando vamos a materializarlo en rentabilidad, suele difícil de medirlo. Tal vez solo necesitaba una acción en un segmento en particular. ¿Qué gasté? De pronto entender a profundidad el mercado para ser muy preciso y llegar a conectarme y enamorar a ese cliente, que hacer 20 cosas que ninguna de las 20 le llegó. Cuando explico esto a mayor profundidad, siempre hablo de un ejemplo bélico, ¿no? Y en ese ejemplo bélico es que el mercadeo o la hoja de ruta para llegar a sus clientes es como si tuviera un arma que dispara muchas municiones por minuto. Entonces empiezan a disparar, y disparan, y disparan, y disparan, y finalmente le pegan a muchos segmentos de mercado, pero no a segmentos de mercado donde soy valioso. Cada cartucho de esa arma cuesta dinero. Entonces puede ser que disparé a muchos de esos segmentos de mercado y ninguno me compró. Y lo que hice fue gastar dinero. ¿Cómo entendiendo el nicho de mercado, yo paso o algo de largo alcance, con una mira? Entonces con mira yo enfoco muy bien, entiendo qué es lo que le duele a ese cliente. Espero que el ejemplo sea claro y no lo sé por otro lado, pero entendiendo que yo hago una actividad. Tal vez el cartucho me cuesta más, pero la posibilidad de que me retorne la inversión es mucho mayor. Entonces, ¿cómo logramos materializar esto en la forma práctica? Es el desafío, ¿no? ¿Cómo generamos propuestas relevantes, creíbles, diferenciadas? Es el desafío. Entonces, aquí ya en los últimos minutos quiero llevar esto al proceso práctico. Fíjense que en Ubic, que es el modelo que está detrás de este tipo de webinars, lo que hemos procurado es, listo, está por allá el concepto, cómo lo llevamos a algo que podamos ejecutar en la compañía.
Entonces tenemos el cubo que se está moviendo y conectamos las partes. En este caso, hay una herramienta que llamamos V-Segmenta. Insisto, los que quieran ver más detalle de cómo funciona esta herramienta, pueden entrar en V-Segmenta, y la otra se llama V-Valor. Entonces, estas dos herramientas están muy conectadas. En V-Segmenta hacemos práctico lo que acabamos de ver. En ese sentido, cuando queremos segmentar, pues tratamos de dar unos listados que faciliten que la persona escoja cómo va a segmentar. Aquí, para el ejemplo que ya usamos en el webinar anterior, tenemos 5 segmentos donde se escogieron 4 categorías, y por ejemplo en la categoría conductual se escogieron estas 2 variables. Entonces, en la medida que yo escoja estas variables, finalmente pues voy a tener unos segmentos de mercado que comparten en este caso 5 características. Yo aquí puedo escribir puntualmente cuál es la característica. Por ejemplo, en la primera que dice, un poquito más de zoom, dice una característica geográfica, pues en qué continente está, en Latinoamérica, que buscan ahorrar tiempo, entonces efectividad de sus programas. Entonces ya empiezo a colocar un poco más de detalle de lo que podría caracterizar un segmento de mercado. Y así lo hago para los 5. Ustedes pueden profundizar, descargar esta herramienta. Ustedes saben que esto es para aportarle valor a las empresas y a los consultores. Cuando lo voy a estrategia de mercado, el sistema también me dice, venga, para cada segmento de mercado, por ejemplo, este segmento de mercado que es el segmento 1, que es instituciones, tengo los clientes potenciales, reales, habituales, fieles y ciudadanos. Como les decía, mi estrategia puede ser diferente dependiendo de eso. Otra aproximación que algunos conocen es el tema del funnel, y es que yo tengo un embudo que es ancho en la parte inicial y se va cerrando en la medida que llega a la venta. Entonces, potencial es la parte ancha, luego llega lo real, habitual, fiel y ciudadano. Entonces, a los potenciales, pues yo les voy a llegar con una estrategia y la tengo que provocar ventas, promoción, material de venta, negociación, servicio al cliente. Entonces, ¿qué voy a hacer para los potenciales? Voy a hacer redes sociales y eso le voy a meter 500,000 pesos mensuales. En promoción voy a hacer un seminario web que vale 500,000 pesos mensuales. Para los reales, lista de precios que no me cuesta. Un video que vale 1.800.000. Entonces voy generando mi hoja de ruta, mi plan de mercadeo para cada segmento según el conocimiento de ese segmento, desde diferentes estrategias de promoción, de provocar la venta, de promoción. Entonces cruzo estas variables de servicio al cliente, de negociación, contra esas variables asociadas a la cercanía del cliente con mi producto o servicio, con mi propuesta de valor. Y finalmente, pues ahí tengo un presupuesto donde me dice que en total, para los potenciales me gasto 800,000, para la lista de precios de venta comercial 1.500.000, y me da en total, pues un valor que me permite evaluar. Entonces ya en evaluar, fíjense que solo estoy haciendo ejemplos con un solo segmento. Cada segmento tiene su hoja de ruta, su presupuesto de mercadeo, sus actividades concretas según el conocimiento del mercado, y ahora lo voy a priorizar desde el impacto en las ventas. Entonces aquí tengo unas variables asociadas a cuánto estoy vendiendo en cada segmento de mercado, y finalmente por acá hay un análisis que se calcula solo en la medida que yo diligencie la información, y unas gráficas que me ayudan a tomar decisiones, donde me dicen algo por acá un poquito más grande para que todo lo veamos. Es que yo tengo 3 segmentos, y en cada segmento yo puedo estimar, por ejemplo, que la contribución por peso en segmento vendido es que cada vez que yo vendo un peso me queda en la empresa 38 centavos, o cada vez que vendo $1 me queda en la empresa 38 centavos de dólar, 29. ¿Cuánto me estoy gastando en mercadeo? En este caso está la cifra en pesos colombianos, pero pues sirve para cualquier tipo de moneda, obviamente. Y lo que me dice aquí al final es, por cada gasto invertido en promoción, ¿cuánto me está generando el peso que yo invierto? Entonces, 0.7 en el primer segmento y 0.8 en el tercer segmento.
En el primer segmento, como es un segmento promocional donde no estoy cobrando nada, pues está en rojo y me saca alerta que aquí estoy gastando más dinero posiblemente del que me está entrando. Como me entra cero, pues me sale una alerta de que estoy en rojo. Entonces aquí hay un concepto que dice, los segmentos resaltados en rojo en la columna de gasto por peso de contribución tiene un presupuesto mensual de mercadeo superior a la contribución del segmento. Fíjense que ese es el tipo de análisis que me puede ayudar a priorizar, porque estoy invirtiendo en mercado en un segmento que no me genera ingresos. Entonces tengo que tener alerta. O puede ser que me esté generando ingresos, pero los ingresos no son lo suficientemente capaces de absorber lo que me estoy gastando en mercadeo. Y ahí empiezo a tomar decisiones. Ahí solo está para 3 segmentos, podría tener 5, 6 o solamente 2. Pero al final los números son los que me ayudan a tomar decisiones. Yo tengo cada uno de los segmentos, cuánto he vendido, cuánto me cuesta y finalmente cuánto me está dejando por unidad de venta. Y eso me ayuda a tomar decisiones de participación en el mercado, cuál es el segmento que más rentabilidad me está generando, en cuál segmento estoy multiplicando más lo que gasto en mercadeo y con eso tomo decisiones. Bueno, otra herramienta, no profundizo porque esta ya la vimos en un webinar pasado, insisto, los que quieran ver un poco más de detalle o descargan la herramienta, fíjense que cada herramienta tiene un video que explica cómo funciona o pueden ver el webinar donde se explica todo el concepto y además la herramienta. La otra herramienta que es de las que más me gusta a mí porque creo que es una herramienta diferencial frente a muchas de las que están para definir propuesta de valor es la de propuesta de valor donde aquí lo que me dice es, bueno, escoja cuál de las 4 variables, cantidad, calidad, costo, tiempo. Y como todas esas herramientas, puedes seleccionar y el sistema te va guiando, ¿no? Entonces, si yo digo costo, entonces el sistema me dice, bueno, de costo qué quiere sacar, costo de producto, costo de mantenimiento, porque el costo puede ser, uno no se puede quedar en la primera, por ejemplo, calidad puede ser muy intangible. Entonces, calidad en el servicio, calidad en el ambiente, calidad en el empaque. Fíjense que en la medida que yo coloque variables, voy aquí coloco otra, me explica de qué consiste esa variable. Voy a borrarla. Entonces yo de calidad tengo 3 características, servicio, ambiente y empaque. En cantidad tengo exclusividad, por ejemplo, si un bien de lujo y cantidad en unidades. Y en costo tengo costo de la garantía o costo transaccional. Ahora, con base en estos 4 variables, yo empiezo a dejarme guiar por un proceso que finalmente me va a determinar qué es lo que yo hago es lo más importante para garantizar esa propuesta de valor. Y para eso, en esa herramienta usamos el modelo de la casita de la calidad, QFD, que es un modelo usado ampliamente en empresas en el Oriente, cuando se hizo todo este tema de expansión del Oriente en términos industriales, que generó tanto valor que finalmente dominó ciertos segmentos de mercado en el mundo. Ellos basaban muchos de sus ejercicios en la casita de la calidad para reconocer cuáles son los atributos que ayuden a configurar un servicio que satisfaga las necesidades del cliente en forma más efectiva, entre otros propósitos que tiene la QFD. Lo que estamos haciendo con QFD aquí en la propuesta de valor es que usamos este modelo para cruzar lo que quiere el cliente, lo que valora el cliente, con la forma en que yo lo configuro para reconocer qué de lo que yo hago es lo más importante. Entonces me voy dejando guiar, entonces valido. En este caso se sugiere que se haga una validación con expertos, con clientes, con personas llegando al producto para reconocer cuál de las características que yo he priorizado es la más valiosa. Eso finalmente pues me da una ponderación que me ayuda a empezar a decir, oiga, de estas características, la más importante es la calidad en ambiente, según la percepción de esta muestra que saqué representativa del mercado. Empiezo a comparar frente a la competencia, después de definir mi curva de valor frente a la competencia con base en esas características, con una escala de 1 a 5. El sistema me dice, estos son los procesos de una empresa en términos generales, ¿cuál de esos procesos usted lleva a cabo? Selecciónelos.
y el sistema pues sigue ayudándote. Compare eso en las características versus lo que usted está haciendo y compárelo con base en cómo lo hace la competencia. Y finalmente te construye la casa de la calidad. Como ustedes ven, para los que no conocen, es una modelación matemática en el fondo que figura como una casa donde hay un techo, unas paredes, unos pisos, y cada una de las variables que hemos ido diligenciando en la medida que hemos sido guiados por la herramienta, al final nos sale una calificación, si ustedes ven aquí, para tocar solamente la parte de los qué es con los cómo, es decir, qué es lo que quiere el cliente y cómo lo hago yo. Entonces aquí están las partes del proceso que yo he seleccionado para que el sistema me diga, oiga, de eso que usted está haciendo, lo que más impacta la propuesta de valor es definir un acuerdo de nivel de servicio, un ANS. Entonces, para que mi propuesta de valor se mantenga o se aumente en un segmento en particular, el sistema me está sugiriendo que perfeccione mis acuerdos de nivel de servicio. Entonces me está diciendo cómo eso que es tan intangible, que en algunos casos nos vende que es la propuesta de valor, lo puedo materializar en dónde mejorar, en dónde innovar desde mis procesos organizacionales para finalmente lograr más y mejores resultados. Esto pues es una presentación muy rápida de la herramienta de propuesta de valor. Dice que cada una de estas tiene sus variables que yo he diligenciado en el camino, me hace unos comparativos frente a lo que está haciendo el competidor o cómo lo está haciendo el competidor para reconocer dónde yo estoy por encima o por debajo, para también tomar decisiones frente a la propuesta de los competidores o de los procesos de los competidores en la medida que pueda tener acceso a información, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Y al final, pues ustedes tienen un concepto que el sistema lo saca automáticamente. Este es un sistema pues que es una optimización del uso de Excel, que ustedes lo pueden descargar y pues no tienen que descargar ningún otro software, sino que lo trabajan desde sus equipos. Dice que tu propuesta de valor es calidad, luego cantidad, entonces te está diciendo un detalle de todo lo que hemos diligenciado y te dice al final, para mantener o mejorar tu propuesta de valor es importante definir y priorizar tus acciones de innovación y mejora en la prestación de servicios, diagnóstico de necesidad y fabricación de producto. Entonces te dice dónde deberías empezar a mejorar tu proceso. Con eso damos terminado en nuestro webinar de segmentación y propuesta de valor, entendiendo una cosa, y con esto siempre tratamos de cerrar los webinars, que cada proceso empresarial o cada empresa tiene un modelo de madurez o un nivel de madurez diferente. ¿Ya? Hay empresas que están apenas arrancando, otras que están creciendo, otras que están consolidándose, algunas todavía están validando de pronto alguna unidad de negocio o un modelo de negocio como tal. Entonces, dependiendo del grado de madurez, estas herramientas son más o menos efectivas. En particular, el tema de segmentación y propuesta de valor aporta muchísimo valor en ese nivel de madurez de crecimiento, en el cual yo ya he validado mi producto, he generado algunos ingresos y quiero mejorar mis ingresos. Quiero pasar de ese 5% de crecimiento periódico a un 15% de crecimiento según la estadística que nos propone Bain con lo que abrimos la presentación del día de hoy. Quiero triplicar mis ingresos. Entonces, te invito, si estás en fase de crecimiento, a que tomes este tipo de herramientas, las apliques, las socialices, busques compañeros, colaboradores en la empresa que puedan apropiar ese tipo de contenidos para que finalmente lo lleven a la práctica. Se puede quedar un discurso que ya muchas veces seguramente han escuchado de segmentación, propuesta de valor, pero que no tantas veces han llevado a la práctica. Entonces los invito a ustedes, los que sean líderes empresariales, a que lo implementen. Si es necesario, busquen ayuda. A los que son consultores o instituciones de fomento empresarial, los invito a que integren a sus
hojas de ruta, de fortalecimiento, de fomento empresarial, este tipo de herramientas. Fíjense que a veces tenemos consultores, mentores que tienen muy buenas intenciones y muy buenas experiencias, pero se les dificulta capitalizar su conocimiento, porque se quedan con la idea, le dicen al empresario o al líder empresarial, hay que segmentar, pero no le entregan el cómo hacerlo. Entonces también es un desafío para nosotros como instituciones o como consultores que tengamos este tipo de herramientas que faciliten el proceso. Los consultores que están usando este tipo de herramientas han pasado de hacer procesos que antes se demoraban 8, 16, 24, hasta 40 horas, a un ejercicio en el cual, con información en la mano, hacer un proceso de segmentación y propuesta de valor en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, aportándole mucho valor a la compañía. Entonces, una relación costo-beneficio muy positiva, porque finalmente no me cuesta más, invierto menos tiempo y el beneficio a la hora de apropiar estos resultados y aplicarlos para lograr resultados empresariales, pues es mucho más efectivo. En Ubic, tu crecimiento como empresa, tu crecimiento como consultor o como institución es nuestro objetivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Ubisystem, en nuestra página web ubisystem.com, o a escribirnos si tienen algún comentario o inquietud, que con gusto la resolveremos. Es un gusto seguir aportando valor a través de estos contenidos. Nos vemos en el siguiente miércoles, que los invitemos a un nuevo tema que apoye significativamente sus procesos empresariales o de apoyo a empresas. Buen día. UBIC, tu camino, nuestro objetivo.